Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el oficial Ramírez y su compañero Ortega recibieron un reporte inusual. Ruidos y movimiento dentro de una guardería abandonada en las afueras de Tepic, Nayarit. El aviso venía de un vecino que pasaba cerca y escuchó lo que parecían ser risas de niños jugando. Al llegar al sitio, las luces de la patrulla iluminaron la fachada deteriorada de la guardería. El letrero oxidado con el nombre Pequeños Sonrientes colgaba torcido, crujiendo levemente con la brisa nocturna. Los vidrios rotos de varias ventanas reflejaban de forma fragmentada la luz de los faros, creando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. La estructura estaba carcomida por la humedad y el tiempo, pero algo en el ambiente hacía que el abandono no pareciera total. Había una sensación de presencia, de algo que acechaba en los rincones oscuros. Ramírez apagó el motor y ambos descendieron del vehículo. Fue entonces cuando lo escucharon. El eco lejano de risas infantiles, ligeras y dispersas, filtrándose a través de las paredes resquebrajadas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ortega. No había duda, aquellas voces provenían del interior. Con armas en mano y las linternas encendidas, los oficiales avanzaron con cautela. Al empujar la puerta principal, un chirrido prolongado quebró el silencio de la noche. El aire dentro estaba viciado, cargado de polvo, ceniza y algo más, un olor rancio, casi metálico. Cada paso resonaba hueco en el pasillo desierto, donde aún colgaban carteles infantiles descoloridos por el tiempo. Una de las hojas de papel, sostenida apenas por un pedazo de cinta envejecida, se desprendió y flotó hasta caer a los pies de Ramírez. La levantó instintivamente. Era un dibujo de 3 niños de la mano, pero sus rostros estaban tachados con gruesos trazos negros. Un golpe sordo en una de las aulas los hizo girar bruscamente. Sus linternas enfocaron la puerta entreabierta de una sala de juegos. Cruzaron miradas antes de avanzar. Dentro, la luz temblorosa de las linternas reveló 3 pequeñas siluetas de niños parados en medio del salón. Eran bajos, delgados, y sus ropas parecían harapos empolvados, pero lo más inquietante era su inmovilidad, la forma en la que permanecían de pie, rígidos, como esperando algo. Ortega llevó una mano temblorosa a su radio. Central, tenemos niños dentro del inmueble. Solicitamos refuerzos y personal de protección civil. Antes de obtener respuesta, uno de los niños giró la cabeza de manera antinatural, demasiado rápido. Su rostro no tenía forma definida. Era como si la luz no pudiera aferrarse a sus rasgos, como si la piel se difuminara en una neblina oscura. Otro de los pequeños levantó una mano, apuntó hacia la puerta y salió corriendo hacia el pasillo. Los oficiales reaccionaron por instinto y fueron detrás de él. Sus botas resonaron en el suelo húmedo. El latido en sus sienes marcaba el ritmo de su carrera. Pero al doblar la esquina, el pasillo estaba vacío. No había huellas, no había movimiento, solo el pasillo oscuro y frío, con la puerta de salida cerrada y bloqueada por escombros viejos. Revisaron cada aula, cada rincón, cada ventana cerrada con tablas. No había salidas posibles, pero tampoco había niños. El radio de Ortega crepitó con la voz de la central. Patrulla 23, no hay registros de niños en esa zona. Se han recibido reportes similares antes, pero nunca se ha encontrado nada. Ortega sintió que el aire se volvía denso en sus pulmones. Ramírez, pálido, no decía nada. Algo no estaba bien. Antes de salir, Ortega enfocó su linterna en una de las paredes. Entre los restos ennegrecidos por el incendio, los dibujos infantiles aún eran visibles. En su mayoría eran imágenes comunes: casas, soles, árboles torpes.
pero hubo uno que le heló la sangre. 3 figuras pequeñas, con cuerpos delgados y cabezas grandes, estaban de pie en un pasillo, justo como ellos los habían visto. A un costado, con letras torpes y manchadas de algo oscuro, estaba escrito: «Aquí siguen jugando». De pronto, un sonido sibilante llenó la habitación. Era un susurro, un murmullo de voces superpuestas, una risa distorsionada que resonaba en los muros chamuscados. La linterna de Ramírez parpadeó. En la penumbra, Ortega juró ver el reflejo de unos ojos negros y vacíos en la ventana rota. No esperaron más. Salieron de la guardería con pasos apresurados, sin voltear atrás. Esa misma noche, los oficiales solicitaron su cambio de zona. Nunca volvieron a la guardería, y cada vez que alguien menciona el nombre, Pequeños Sonrientes, un silencio se apodera de la estación. Nadie sabe qué pasó realmente en ese lugar, pero todos están seguros de algo. Los niños nunca se fueron. El turno de noche siempre era pesado, pero en Ciudad Juárez lo era aún más. Soy el oficial Medina, y en mis años de servicio he visto cosas que la mayoría de la gente ni se imagina. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió aquella madrugada. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Un hombre reportó que su hermano había desaparecido en los límites de la frontera, cerca del puente internacional. Lo vi parado ahí, y cuando me acerqué, simplemente ya no estaba, decía el testigo, con la voz entrecortada. Me dirigí al lugar con mi compañero, el oficial Ramírez. La escena era inquietante. El pavimento todavía tenía las marcas de neumáticos, pero no había señales de forcejeo ni sangre. Solo un frío extraño en el aire y una sensación de que alguien nos observaba. «No me gusta este lugar, Medina», murmuró Ramírez. «Aguanta, vamos a revisar las cámaras de seguridad», respondí, aunque yo también sentía una incomodidad que no podía explicar. Regresamos a la patrulla y pedimos acceso a las grabaciones. Lo que vimos nos dejó sin aliento. La cámara mostraba a la víctima parada, fumando un cigarro, cuando de repente una figura negra y alta emergió de la oscuridad. No tenía rostro, ni rasgos definidos, solo una sombra alargada. En un parpadeo, la figura pareció envolver al hombre y en menos de un segundo, desapareció. «¡No mames! ¿Ves eso?», exclamó Ramírez, retrocediendo en su asiento. Yo no supe qué decir. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. No era una persona, no era un animal. Era algo más. Esa noche seguimos investigando y encontramos más casos similares. Personas que se desvanecían en la frontera sin dejar rastro. Testigos que hablaban de sombras con ojos que los acechaban en los callejones. Historias que los oficiales veteranos preferían ignorar. Días después, recibimos otra llamada. Una mujer gritaba que su esposo estaba siendo tragado por la oscuridad. Llegamos al lugar y lo vimos con nuestros propios ojos. Una silueta oscura estaba sobre un hombre tirado en el suelo. Cuando encendimos las luces y sacamos las armas, la sombra se deslizó hacia la pared y se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. El hombre seguía vivo, pero sus ojos estaban en blanco, como si algo le hubiera arrancado el alma. Esa fue la última vez que me atreví a patrullar solo por esas calles. Ahora entiendo por qué muchos oficiales evitan la frontera de noche. Algunos dicen que son entes que se alimentan del miedo. Otros creen que son almas atrapadas en un limbo. Yo no sé qué son, pero sé que están ahí. Así que si alguna vez caminas por Ciudad Juárez en la madrugada y sientes que alguien te observa, no mires atrás. Puede que no estés solo. El camionero pisó el freno con brusquedad. Había visto de todo en la carretera, pero esto
Esto era otra cosa. Ahí, a un lado del camino, bajo la luz mortecina de la luna, había un cuerpo. Era el de una chica. Estaba desnuda, que aparentaba de entre unos 20 a 25 años, con la piel demasiado pálida y llena de extraños símbolos tallados a cuchillo. No parecía reciente, pero tampoco en descomposición, como si el tiempo no le afectara. El hombre tragó saliva y agarró el radio. No se iba a quedar a averiguar qué diablos era eso. Central, Central. Hola, tengo un muerto aquí en la carretera 307, kilómetro. Miró a su alrededor, como a 10 minutos de la desviación al ejido Los Pinos. La comisaría más cercana recibió el aviso y en menos de 20 minutos una patrulla con 2 oficiales llegó al lugar. El camionero ya no estaba. Hizo lo que cualquiera haría: avisar y largarse. El sargento Cruz y el oficial Fuentes bajaron con linternas en mano. No había señales de un accidente ni de arrastre. El cuerpo estaba perfectamente colocado boca arriba, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. Había algo metódico en la forma en que yacía, como si se tratara de un mensaje. «Joder», susurró Fuentes al ver los símbolos. «Esto es un homicidio o un maldito ritual». Cruz se agachó. No parecía haber sangre fresca, pero la piel de la chica se veía como si los cortes hubieran sido hechos hace segundos. Había ceniza alrededor y entre ella restos de velas negras. Un olor a cera quemada y algo más, algo acre, flotaba en el aire. El radio chasqueó con estática. Luego, una voz distorsionada. «No lo toquen». Los 2 oficiales se quedaron fríos. Cruz tomó el radio. ¿Central? Nada. La estática continuó por unos segundos. Luego el radio volvió a la normalidad. Pero ninguno de los 2 quiso comentar lo que habían escuchado. «Vamos a esperar a los forenses. No me gusta esto», murmuró Cruz. Fuentes miró hacia la carretera, iluminando con la linterna. El camino estaba vacío, pero juraría haber visto algo moverse entre los árboles. Un sonido crujiente lo sobresaltó. Venía del cuerpo. «¡La madre!», gritó Fuentes dando un salto atrás. El cuerpo ya no estaba igual. Ahora estaba boca abajo y los símbolos en su piel parecían arder. No había fuego, pero brillaban con un tono rojizo. Los 2 oficiales se miraron. Sin decir nada, subieron a la patrulla y llamaron a la central. Tenemos un homicidio. Posible secta satánica. Necesitamos refuerzos y a los peritos». No dijeron nada de los movimientos extraños, ni de la voz en el radio, ni de la sensación de que algo los observaba desde el monte. Cuando llegaron los forenses, el cuerpo estaba de nuevo boca arriba, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado. El olor a ceniza y cera quemada ahora era invadido por un hedor a humedad y carne vieja. Fuentes tragó saliva y miró a su compañero, quien también notó la diferencia. «Esto no es normal», murmuró Cruz. Horas después, en el informe oficial, se registró como un homicidio común. Caso cerrado. Días después, Fuentes empezó a tener pesadillas. Soñaba con la carretera, con la chica, con los símbolos en su piel brillando en la oscuridad. A veces, en sus sueños, el cuerpo se sentaba y lo miraba directamente, con unos ojos negros, vacíos. Cruz también notó cosas extrañas, ruidos en su casa por las noches, la sensación de que alguien lo seguía en los pasillos de la comisaría. Incluso empezó a notar que su reflejo en el espejo tardaba medio segundo más en moverse que él. Ninguno de los 2 volvió a hablar del tema, pero ambos evitaron esa carretera en los turnos nocturnos. No querían descubrir si la siguiente vez el cuerpo que encontraran
era el de alguno de ellos. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque después de tantos años sigo sin poder sacarme de la cabeza aquella noche en Catemaco, o porque sé que este caso jamás saldrá a la luz. Oficialmente, nunca pasó. Nadie reportó nada. Los medios nunca se enteraron y nosotros tuvimos que callar. Pero yo sí lo viví, y lo que vi todavía me persigue. Éramos 4, el comandante Ramírez, Sánchez, Gómez y yo. Nos mandaron a Catemaco tras varias denuncias de desapariciones de animales, sobre todo perros, gallinas y gatos negros. Al principio lo tomamos a broma. Parecía un caso de robo menor, supersticiones de pueblo. Pero había algo raro. Los reportes venían de diferentes zonas y todos mencionaban lo mismo, como si alguien estuviera recolectando a esos animales para un propósito específico. Llegamos al pueblo cerca de las 8 de la noche. La humedad nos pegaba en la cara y el aire olía a tierra mojada. Fuimos a entrevistar a un par de personas que aseguraban haber visto sombras moviéndose en los callejones y escuchados maullidos y cacareos en la madrugada. «Brujas», dijo una anciana sin titubear. «Las brujas están juntando lo que necesitan». Nos reímos, claro. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos estábamos inquietos. Ya de madrugada, mientras patrullábamos en la orilla del pueblo, vimos algo moviéndose en el suelo. Era un gato negro, apenas respirando. Al acercarnos, notamos que tenía el lomo abierto, como si algo lo hubiera arañado o cortado. Dejaba un rastro de sangre que se internaba en un terreno boscoso. Sin pensarlo 2 veces, decidimos seguirlo. El sendero nos llevó hasta una casa vieja, con las luces apagadas. Parecía abandonada, pero el rastro de sangre terminaba justo en la puerta. Sacamos las armas y rodeamos el lugar. No había ruidos, ni siquiera el canto de los grillos. Algo no estaba bien. Ramírez tocó la puerta y, tras unos segundos de silencio, ésta se abrió sola con un chirrido. Dentro, el olor a podrido nos golpeó con fuerza. Entramos con linternas en mano, revisando cada rincón. La casa parecía normal, con muebles viejos y polvo acumulado, hasta que llegamos a la parte trasera. Allí estaban. Un cuarto lleno de jaulas vacías, algunas aún con restos de pelo y plumas. En el centro, un altar improvisado con velas negras y símbolos pintados con lo que parecía sangre. Pero lo peor fue lo que encontramos en un barril de metal. Los cuerpos de los animales desaparecidos, mutilados de una forma que no podía ser obra de un depredador. Sánchez murmuró algo sobre rituales, pero nadie dijo nada más. De pronto, escuchamos un ruido en la planta alta. Alguien estaba allí. Subimos las escaleras con cautela, listos para detener a quien fuera el responsable, pero el segundo piso estaba vacío. Solo una ventana abierta y, sobre el suelo, marcas de pies descalzos manchados de sangre. Decidimos irnos. Ramírez hizo un par de llamadas y minutos después recibimos la orden de dejarlo así. Caso cerrado, nos dijeron, como si nada hubiera pasado. Nadie volvió a hablar del tema. Nunca supe quién vivía en esa casa, ni qué hacían exactamente con esos animales, pero algo en mis tripas me dice que si hubiéramos llegado unos minutos antes, habríamos encontrado algo peor. O peor aún, alguien nos habría encontrado a nosotros. El caso estaba cerrado. Así lo decía el informe. Otra tragedia, otro expediente archivado porque el presunto culpable ya no estaba. Justicia poética, había dicho un superior con una indiferencia. Llevaba 20 años en la policía y había visto cosas que otros no imaginaban. Pero su compañera Ruiz aún tenía esa rabia intacta, esa furia contra un sistema que no da respuestas. Es terrible. Otra víctima más.
murmuró Ruiz, observando la casa. No podemos hacer nada más, respondió Robles, encendiendo un cigarro. Era su forma de decirle que no se aferrara demasiado, pero Ruiz no le hizo caso. Se acercó a la cinta amarilla que delimitaba la escena del crimen. La casa estaba vacía, sellada, pero cuando la miró, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué pasa?, preguntó Robles notando su inquietud. No lo sé, es solo una sensación. No supo cómo explicarlo. No era algo tangible. Era la certeza de que alguien los observaba desde dentro. Entraron. La cerradura no fue un problema. La casa olía a humedad, a abandono. Pero lo peor era el silencio. Un silencio tan profundo que hacía parecer que el mundo exterior no existía. Aquí ocurrió, dijo Robles, señalando la habitación principal. Había manchas en la alfombra, sombras oscuras de un pasado que aún pesaba en el aire. Fin del caso. Ruiz tragó saliva. Algo le revolvía el estómago. No el crimen en sí, sino la sensación de que no estaban solos. Observó el reflejo en la ventana y, por un instante, juró ver a alguien parado detrás de ellos. «Vámonos de aquí», susurró. «¿Qué pasa? ¿No querías respuestas?», bromeó Robles, pero cuando la miró, notó que estaba pálida. «No estamos solos». Lo escucharon. Un susurro, un lamento. Era un sonido bajo, lastimero. Robles sintió un escalofrío en la nuca. Era imposible. No había nadie ahí, pero el sonido se hizo más claro hasta que se convirtió en un grito. Un grito ahogado, como de alguien con la voz atrapada en su propia garganta. Robles sacó su arma y Ruiz su linterna. Iluminaron la casa, habitación por habitación, buscando una explicación lógica. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y la sombra de una mujer se deslizaba por los rincones, siempre fuera de su alcance. Entonces Ruiz la vio en la entrada del cuarto, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos llenos de un dolor insoportable. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero Ruiz entendió el mensaje. No fue él. Robles apagó su cigarro con un gesto brusco. «Será mejor que salgamos de aquí». Sin decir palabra, ambos abandonaron la casa. Ya en la patrulla, Ruiz encendió el motor. «¿Lo viste?», preguntó sin mirar a Robles. «No quiero hablar de eso», respondió él, encendiendo otro cigarro con una mano temblorosa, porque el caso estaba cerrado. Pero lo que habitaba en esa casa no. Era poco más de la 1 de la madrugada cuando el radio de la patrulla escupió una alerta extraña. Unidad disponible. Reporte de posible ritual en la entrada de un edificio en la zona centro. No era el tipo de cosas que solían reportar, pero mi compañero y yo contestamos. Nos tocaba patrullar por esa área y, aunque sonara a broma, mejor asegurarse. Al llegar, el lugar estaba desierto. Un edificio viejo, probablemente oficinas abandonadas, con la fachada rayada y algunas ventanas rotas. La estructura tenía esa presencia opresiva de los sitios olvidados, donde el tiempo parece haberse detenido, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Frente a la entrada, justo en la banqueta, había un círculo de velas negras encendidas, varios montones de ceniza y una figura de paja con algo rojo salpicado encima. «Esto es pura mamada», murmuró mi compañero, pero igual nos bajamos a revisar. El aire estaba denso, con un olor raro, como carne quemada y humedad rancia. Había una quietud incómoda, como si el sonido del tráfico y la ciudad misma se hubieran quedado afuera de ese espacio. Nos acercamos con las lámparas y fue entonces cuando lo vimos. Un animal degollado en el centro del círculo. Un perro, por el tamaño. No era solo el hecho en sí, sino la manera en que estaba dispuesto. Con el cuello torcido en un ángulo imposible, las patas extendidas como si alguien lo hubiera colocado con precisión. «Pinches locos», dije en voz baja.
No era la primera vez que veíamos algo así, pero nunca a esta escala. Le pedí a mi compa que llamara a la central para reportar. Mientras lo hacía, me acerqué un poco más. Había marcas en la pared, palabras o símbolos que no reconocía, pero la sensación de ser observado se intensificó. El detalle que me heló la sangre fue una grabadora vieja, de esas de cassette, colocada justo al lado del perro. Estaba encendida, pero el carrete no se movía. Una cinta insertada, sin girar, como si estuviera esperando algo. «Ábrela», me dijo mi compañero. Dudé. Todo mi instinto me decía que no lo hiciera, pero algo en mi pecho me empujó a hacerlo. Respiré hondo y le di play. Al principio, solo se escuchó ruido blanco. Luego, un murmullo, voces bajas, como rezando en otro idioma. Se fueron haciendo más fuertes, cada vez más intensas, hasta que de pronto, entre el caos de susurros, una voz clara y ronca dijo: «Ya vienen». Solté la grabadora como si me hubiera quemado. Mi compañero y yo nos miramos con la respiración entrecortada. No había nadie, no había ni un alma en la calle. Pero el aire se puso helado de golpe, como si algo invisible se hubiese materializado. Las luces de la patrulla parpadearon y el radio emitió un zumbido estático. No nos quedamos a averiguar qué significaba la grabación. Solo nos subimos a la patrulla y salimos de ahí lo más rápido posible. Al hacer el reporte, nos dijeron que no había registros de quien llamó para reportar el ritual, ni testigos, ni nada. Como si nunca hubiera ocurrido. Volvimos al lugar al amanecer con refuerzos, pero ya no había nada. No había velas, ni ceniza, ni grabadora. Solo una mancha oscura en la banqueta, como si el concreto se hubiera quemado. Incluso el aire parecía normal, sin rastro del hedor de la noche anterior. Mi compa y yo nunca volvimos a hablar del tema, pero a veces, cuando estoy solo en la patrulla por las noches, me parece escuchar algo raro en la radio. Un susurro, casi imperceptible, como alguien rezando en un idioma que no entiendo. Y cada vez que pasa, cambio de frecuencia. Eran las 3:17 de la madrugada cuando la radio de la patrulla escupió un mensaje extraño. Unidad en código 3. Oficial requiere apoyo en la carretera vieja. Mi compañero y yo nos miramos. Nadie patrullaba por ahí a esas horas. Era un tramo en desuso, sin alumbrado y casi sin tráfico. Pero la voz en la radio sonaba urgente, así que respondimos y arrancamos. El camino hacia la carretera vieja siempre me había parecido distinto al resto de la ciudad, como si cruzar ese tramo fuera a adentrarse en un lugar olvidado, donde el tiempo se movía diferente. No había casas cercanas ni negocios abiertos, solo un largo tramo de asfalto agrietado, rodeado de árboles cuyas ramas parecían cerrarse sobre nosotros. A medida que avanzábamos, la sensación de estar completamente solos se intensificaba. Al llegar, vimos a un oficial a un lado de la carretera, de pie junto a un viejo Tsuru blanco con luces apagadas. Vestía uniforme, pero no traía radio ni arma visible. Se veía nervioso, como si llevara rato esperando. Bajamos la ventana y le pregunté qué pasaba. «Gracias por venir, cabrones. Se me descompuso el carro y no tengo cómo pedir ayuda. ¿Me dan un aventón a la comandancia?», dijo, medio riendo. Mi compa y yo nos relajamos. Pensamos que solo era un oficial que había tenido mala suerte con su carro y nos necesitaba. Le dijimos que subiera. Cuando se sentó en el asiento trasero, noté algo raro. Olía a humedad, como a ropa guardada por mucho tiempo. No era el olor de alguien que lleva un turno largo, era más penetrante, como si hubiera estado bajo la lluvia y nunca se hubiera secado del todo. Pero no le di importancia. En el camino le preguntamos su nombre. «Montes»,
respondió. Yo fruncí el ceño. Me sonaba familiar. ¿De qué sector eres?, preguntó mi compañero. Del mismo que ustedes, contestó él, pero no dio más detalles. Su voz sonaba apagada, como si estuviera lejos, como si hablara desde otro sitio y no desde el asiento trasero. Algo no me cuadraba. La carretera estaba desierta, sin autos abandonados ni señales de que su carro realmente se hubiera descompuesto. Además, la radio no mencionó su nombre ni código de patrulla. Miré por el retrovisor. Montes iba erguido, con la mirada fija al frente. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, inmóviles. Cuando faltaban unos minutos para llegar a la comandancia, Montes habló. Gracias por el aventón. Hace mucho que no me llevaban de regreso. Lo dijo con una sonrisa apenas visible en el retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi compa frenó en seco. Oye, Montes, ¿cuál es tu número de placa?, preguntó. Montes nos miró por el espejo. Su expresión cambió. Ya no importa, dijo en voz baja. Nos giramos para verlo bien, pero el asiento trasero estaba vacío. El silencio en la patrulla fue absoluto. El motor aún vibraba suavemente, las luces del tablero seguían encendidas, pero él ya no estaba. No había forma de que se bajara sin que nos diéramos cuenta. Solo nos tomó unos segundos girarnos, pero ya no estaba. La puerta ni siquiera se había abierto. Nos miramos tratando de encontrarle lógica, pero no había ninguna. No hablamos en el resto del trayecto. Ninguno quiso ser el primero en preguntar qué acababa de pasar. Llegamos a la comandancia y preguntamos por un oficial llamado Montes. Nos llevaron al archivo. Ahí estaba su foto. Montes murió hace 8 años. Su carro se descompuso en la carretera vieja, en el mismo punto donde ustedes lo recogieron. Nunca llegó a pedir ayuda. Lo encontraron al día siguiente, dentro de su patrulla, como si hubiera estado esperando que alguien lo llevara de regreso. Esa noche, mientras revisaba mi equipo en los vestidores, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo el reflejo en el espejo, y por un segundo juraría que vi a Montes ahí, mirándome, con esa misma sonrisa apenas visible. Unidad disponible. Reporte de disturbio en domicilio. Vecinos escuchan gritos dentro, pero la casa está deshabitada. Así comenzó mi patrullaje esa madrugada. Eran casi las 2 de la mañana. Mi compañero y yo nos miramos. No era la primera vez que alguien llamaba por ruidos en casas abandonadas, pero había que verificar. Al llegar, la casa se veía en mal estado. Ventanas tapadas con madera, el portón oxidado y el jardín crecido como si nadie lo hubiera tocado en años. La estructura tenía un aire de abandono absoluto, como si el tiempo hubiera decidido ignorarla. Apagamos la sirena y bajamos con las linternas encendidas. No había luces dentro, pero los gritos eran claros, desgarradores, como de alguien sufriendo. Golpeamos la puerta. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Nadie respondió. Mi compañero probó la manija. Estaba abierta. Nos miramos en silencio y entramos con precaución. Adentro olía a humedad y polvo. El aire estaba denso, cargado con ese aroma a encierro y madera vieja. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas y huellas en el piso, como si alguien hubiera estado caminando recientemente. «¿Hola? ¿Alguien aquí?», pregunté. Solo silencio. Los gritos habían cesado en cuanto cruzamos la puerta. Revisamos habitación por habitación. La casa estaba vacía. No había señales de nadie, pero la sensación era extraña. Se sentía como si alguien nos estuviera observando. No solo eso, el aire parecía más frío en ciertos puntos, como si hubiéramos cruzado corrientes invisibles de temperatura.
En una de las habitaciones encontramos algo raro, un teléfono antiguo, de disco, sobre una mesa. No tenía línea, pero el auricular estaba fuera de su base. Lo levanté con cuidado y, en cuanto lo acerqué a mi oído, escuché un murmullo. Era leve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Alguien respiraba al otro lado. Mi compañero me miró pálido. «Vámonos, cabrón», dijo en voz baja. No discutí. Salimos rápido. Justo cuando cruzamos la puerta, los gritos comenzaron otra vez, esta vez más fuertes, como si algo se burlara de nosotros. Pero esta vez venían de todas partes, de cada rincón de la casa, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Nos subimos a la patrulla y reportamos lo ocurrido. Al día siguiente volvimos con más unidades para inspeccionar. La casa seguía vacía, pero el teléfono no estaba. Revisamos cada habitación, cada rincón, incluso el sótano húmedo que la noche anterior habíamos ignorado. Nada. Desde entonces, cada tanto alguien llama al 911 desde ese domicilio. Siempre son gritos pidiendo ayuda, y cuando mandan una patrulla, la casa está vacía. Lo más inquietante es que una noche, durante otro turno, el radio de la patrulla volvió a sonar. La misma dirección, el mismo reporte. Pero esta vez, antes de que mi compañero respondiera, una interferencia interrumpió la transmisión. Un sonido bajo, casi un susurro, que se filtró por el altavoz. No debieron irse. La radio se quedó en estática. No regresamos. La persecución empezó en el centro, un carro negro sin placas que ignoró un alto y salió disparado. Mi compañero y yo encendimos la sirena y lo seguimos. Iban rápido, demasiado. Cruzaron calles a toda velocidad, esquivando autos hasta que tomaron un camino equivocado. El vehículo entró a una colonia abandonada. Calles sin luz, casas derrumbadas, postes inclinados con cables colgando como venas rotas. El pavimento estaba cuarteado, con hierba creciendo entre las grietas, como si la naturaleza intentara devorar lo que quedaba. Un silencio espeso se aferraba a cada rincón, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Frenamos unos metros antes de la entrada. «Algo no me gusta, cabrón», murmuró mi compañero, pero no podíamos echar marcha atrás. Avanzamos con cautela. El carro negro estaba a la mitad de la calle, con las puertas abiertas, vacío. Bajamos con linternas y armas en mano. «Policía, salgan del auto con las manos arriba», grité. Solo el viento respondió, deslizándose entre las estructuras rotas. Nos acercamos. El motor aún estaba caliente, las llaves puestas, pero nadie a la vista. Revisamos entre las casas derruidas. Nada. Solo paredes carcomidas, sombras alargadas y un aire pesado, cargado de algo que no podíamos nombrar. Entonces lo escuchamos. Un susurro. No palabras, solo un murmullo lejano que se colaba entre las ruinas. Era irregular, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero sin formar frases. Sonaba antiguo, ajeno, como si algo inhumano intentara imitar el habla sin entender su propósito. Mi compañero giró la linterna. «¿Oíste eso?» Asentí. El sonido venía de todos lados y de ninguno a la vez. La sensación de que nos observaban se hizo insoportable. El radio en mi hombro emitió un crujido estático. Luego, un susurro distorsionado, como si alguien hablara, pero con la voz deformada. No entendí las palabras, pero me erizaron la piel. Apagué la radio de inmediato, pero mi compañero ya estaba pálido. El viento se levantó de golpe. Algo se movió entre las sombras, algo rápido, un destello fugaz en el rabillo del ojo. Le apuntamos con las linternas, pero no había nada, solo polvo en el aire, girando como si algo invisible hubiera pasado corriendo.
El sonido volvió, más cerca, como si algo respirara justo detrás de nosotros. Un aliento tibio y húmedo en la nuca. Giramos en seco. Nada. La calle parecía más oscura, como si la noche hubiera caído más pesada en ese tramo de la ciudad. Algo no estaba bien. El tiempo parecía estirarse dentro de la colonia. La luz de nuestras linternas se sentía más débil. La radio crujió otra vez, pero esta vez no fue un susurro. Fue risa, baja, carrasposa, casi infantil. Mi pecho se apretó con una sensación de urgencia. «Nos largamos de aquí», dije sin dudar. Corrimos al carro patrulla. Al llegar, las puertas del coche negro seguían abiertas. Subimos de un salto y encendimos el motor, pero cuando miramos al retrovisor, las puertas ya estaban cerradas, como si nunca hubiera habido nadie. Salimos de ahí a toda velocidad. Al revisar la cámara de la patrulla, la grabación solo mostró interferencia mientras estuvimos en la colonia, pero en los últimos segundos, justo antes de salir, la imagen se estabilizó. Por un instante, en el reflejo del espejo, se vio una sombra borrosa en la ventana trasera de nuestro coche, una figura oscura, sin rasgos definidos, como si el negro mismo hubiera tomado forma. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue que, justo antes de que la imagen se cortara, la sombra sonrió. Era una noche tranquila, de esas en las que lo más emocionante en la patrulla era pelear contra el sueño. Mi compañero y yo íbamos por una carretera secundaria cuando, en el reflejo de las luces, vimos algo en la orilla del camino. Un niño. Estaba solo, descalzo, con un pantalón corto y una playera sucia. No lloraba ni se movía, solo nos miraba con una expresión vacía. Frenamos en seco. Bajé primero. «¿Estás bien, chamaco? ¿Dónde están tus papás?» No respondió. Solo me miró con esos ojos enormes y oscuros. Su piel estaba pálida, como si llevara horas en la intemperie, pero no tenía signos de frío ni miedo. Mi compañero llamó a la central para reportar la situación mientras yo me agachaba para hablarle con calma. «Vamos a llevarte a un lugar seguro, ¿va?» El niño asintió lentamente. Lo subimos a la patrulla y seguimos camino a la comandancia. En el trayecto, el niño no habló. Solo miraba por la ventana con una calma que me incomodaba. Era como si no estuviera realmente viendo el paisaje, sino algo más allá. Le pregunté su nombre, pero no contestó. Mi compañero intentó bromear para aligerar el ambiente, pero el niño ni se inmutó. En un momento, sin razón aparente, mi radio emitió un leve crujido. Ajusté la frecuencia, pensando que era interferencia, pero entonces, por un instante, escuché algo, un susurro. Apagué la radio de inmediato. No quería seguir escuchando. Cuando llegamos, la oficial de turno nos preguntó de inmediato, «¿Dónde está el niño?» Nos giramos al asiento trasero. Estaba vacío. Los seguros de la puerta seguían puestos. No había forma de que se bajara sin que nos diéramos cuenta. Se nos heló la sangre. Revisamos la cámara de la patrulla. Ahí estaba la grabación de cuando lo recogimos, pero después de unos minutos, algo raro pasaba. Su imagen se iba volviendo borrosa, distorsionada. Y en el último segundo, justo antes de llegar a la comandancia, solo quedaba una sombra oscura, sin forma definida. El aire en la oficina se volvió pesado. Nadie dijo nada por varios segundos, hasta que la oficial rompió el silencio con algo que nos dejó aún más fríos. No es la primera vez. Nos mostró registros de incidentes similares, años atrás, diferentes oficiales, siempre la misma carretera, siempre el mismo niño, a veces con ropa diferente, a veces más alto, pero siempre con la misma expresión vacía. Esa fue la última vez que lo vimos.
pero no la última vez que escuchamos de él. Cada cierto tiempo, en la misma carretera, alguien llama al 911 para reportar a un niño perdido. Cuando mandan una patrulla, el resultado es el mismo. Nadie lo encuentra, pero la cámara siempre graba algo. Y últimamente, en las grabaciones más recientes, el niño ya no aparece en la orilla del camino. Ahora se le ve en el asiento trasero de la patrulla, esperando. Nunca fui un hombre creyente, pero aquella noche en el desierto me dejó claro que hay cosas que no deberían existir. Éramos 3 en la patrulla. González manejaba, yo iba de copiloto y Torres dormitaba en el asiento trasero. Nos habían mandado a revisar un posible asesinato en un tramo olvidado de la carretera, un cuerpo encontrado a mitad del desierto, cerca de un rancho abandonado. Para ser sincero, pensé que sería otro ajuste de cuentas, lo de siempre en esa zona, pero no tardamos en darnos cuenta de que esto era diferente. El camino era largo y solitario, apenas iluminado por los faros de la patrulla. La arena golpeaba el parabrisas con el viento y el calor del motor hacía el aire denso dentro del vehículo. Llegamos al punto señalado por la central. Nada más que un pedazo de tierra árida con un par de huellas de neumáticos marcadas en la arena. «No hay nada», dijo González, bajando del auto y alumbrando con la linterna. Nos bajamos con él. No había señales de un cuerpo, solo el viento silbando entre los matorrales secos y el crujir de la arena bajo nuestras botas. Torres murmuró algo sobre lo jodido que era que nos mandaran a la nada, pero entonces Guzmán encontró algo. «Aquí hay sangre», señaló en el suelo. Era un rastro irregular, como si hubieran arrastrado algo pesado. Sacamos las armas y seguimos el rastro. La sangre nos llevó a un cerro bajo, donde encontramos la primera pista de que aquello no era normal. Las huellas no eran humanas. Parecían de algún animal grande, pero con una forma extraña, alargada, como si tuviera dedos. Un olor a carne podrida nos golpeó de golpe. «¿Y ahora qué?», preguntó Torres incómodo. Entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo, gutural, resonó en la oscuridad. Apuntamos las linternas hacia la cima del cerro y ahí estaba. Era alto, demasiado alto, con el cuerpo cubierto de algo que parecía piel seca y cuarteada. Sus ojos brillaban con un reflejo rojizo y su boca era lo peor, una abertura ancha, llena de dientes irregulares que parecían moverse solos. Nos miraba como si supiera exactamente qué éramos y qué hacíamos ahí. Nadie se movió. Nadie respiró. El primero en reaccionar fue González, quien disparó sin pensarlo. El sonido de la bala rompió el silencio del desierto, pero la criatura ni se inmutó. Solo inclinó la cabeza como si estuviera intrigada. Luego, en un parpadeo, desapareció entre las sombras del cerro. «Vámonos a la patrulla ya», grité. Corrimos sin mirar atrás. El rugido volvió a escucharse, pero esta vez más cerca, demasiado cerca. Subimos al vehículo y González pisó el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo detrás de nosotros. «¿Qué chingados era eso?», gritó Torres, intentando controlar su respiración. «No sé, pero no quiero volver a averiguarlo», respondí. El camino de regreso se sintió eterno. No dejábamos de mirar los espejos retrovisores, esperando ver de nuevo esos ojos brillando en la oscuridad. De repente, la radio de la patrulla comenzó a emitir un ruido estático. González intentó cambiar la frecuencia, pero no funcionaba. Luego, una voz distorsionada se escuchó en el canal. «Nos está mirando». Los 3 nos quedamos helados. La voz no era de nadie de la central, era un susurro grave, cargado de algo que no era humano. Torres apagó la radio de golpe.
Esto no está pasando, murmuró, su rostro desencajado. Manejamos sin parar hasta que vimos las luces de un retén en la carretera. Cuando llegamos, nadie dijo una palabra de lo ocurrido. Reportamos que no había rastro del cuerpo, que seguramente se lo habían llevado antes de que llegáramos. Una mentira que todos aceptamos sin cuestionar. Desde entonces, evito esas carreteras, y cuando alguien menciona haber visto algo en el desierto, prefiero no escuchar, porque sé que hay cosas allá afuera, y sé que, esa noche, tuvimos suerte de salir vivos. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y la radio emite un leve zumbido, creo escuchar ese susurro de nuevo. Nunca imaginé que algo así me pasaría en el trabajo. Como policías nos enfrentamos a muchas cosas, pero esa noche en Pachuca descubrimos que hay horrores que no se pueden explicar. Nos mandaron a desalojar a un grupo de adictos que, según vecinos, llevaban varias noches metidos en un hospital abandonado. Decían que gritaban como si estuvieran poseídos. Algunos aseguraban que los habían visto deambular por los pasillos oscuros, pero cuando los querían enfrentar, desaparecían. Yo iba con 2 compañeros en la patrulla. No diré nuestros nombres, prefiero que esto quede como un testimonio anónimo. No quiero que nadie nos tome por locos. Cuando llegamos, el edificio se veía más aterrador de lo que imaginábamos. Era un hospital viejo, de esos que cerraron hace décadas y quedaron en el olvido. La fachada estaba cubierta de grafitis y la puerta principal apenas colgaba de sus bisagras. Todo estaba en completo silencio, ni siquiera se escuchaban grillos. El aire tenía un olor rancio, una mezcla de humedad y algo más, algo podrido. «Vamos a hacer esto rápido», dijo uno de mis compañeros encendiendo su linterna. Entramos con cautela, iluminando los pasillos llenos de escombros y muebles destruidos. El eco de nuestros pasos retumbaba por todo el edificio. No había señales de nadie, pero la sensación era extraña, como si estuviéramos siendo observados. «¿Y los gritos?», murmuró el otro policía. «Dijeron que se oían desde la calle». Justo en ese momento, un chillido inhumano nos heló la sangre. No venía de una sola voz, eran varias, solapándose unas con otras, gritos de angustia, de dolor. Apuntamos las linternas en todas direcciones, pero el pasillo seguía vacío. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto!», grité, tratando de mantener la calma. El sonido cesó de inmediato, solo quedó el silencio absoluto, un vacío espeluznante que nos puso la piel de gallina. Avanzamos más adentro, siguiendo el sonido de algo que se arrastraba por el suelo. Llegamos a lo que parecía la sala de emergencias. Las camillas oxidadas seguían ahí, algunas con manchas marrones que preferimos no analizar. Al fondo, vimos una sombra moverse detrás de un mueble volcado. «Sal de ahí, cabrón», ordenó uno de mis compañeros apuntando con la lámpara. Pero lo que salió no era un hombre. Primero, vimos los dedos huesudos aferrándose al borde del mueble. Luego, un rostro cadavérico se asomó. Ojos hundidos, piel grisácea y una boca demasiado grande, como si se le hubiera desgarrado la cara de tanto gritar. El ser se movía con espasmos, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse de esa manera. Mi compañero disparó sin pensarlo. El estruendo del arma sacudió el aire, pero la cosa ni se inmutó. Solo inclinó la cabeza como si intentara entendernos y luego sonrió. Más gritos llenaron el aire, esta vez a nuestro alrededor. Sombras se movieron en las paredes, alargándose, deformándose. El hospital entero cobró vida con lamentos de dolor y desesperación. «¡A la patrulla ya!», grité. Corrimos por los pasillos, escuchando los pasos de aquellos siguiéndonos. El edificio se sentía más grande, más enredado,
como si no quisiera dejarnos salir. Finalmente, encontramos la puerta y nos lanzamos fuera. Nos metimos en la patrulla y arrancamos sin mirar atrás. Las luces de la unidad iluminaron por un instante la entrada del hospital y ahí estaban. Decenas de figuras mirándonos desde la oscuridad, inmóviles, con esas sonrisas imposibles. Cuando volvimos a la estación, ninguno de nosotros dijo nada. Reportamos que el lugar estaba vacío. Nadie quería admitir lo que habíamos visto. Desde esa noche, cada vez que paso por ahí, acelero sin mirar, pero a veces, al detenerme en un semáforo, en el reflejo del retrovisor, juro que veo esas sonrisas observándome desde la distancia. Ser policía te acostumbra a muchas cosas, pero lo que vi aquella madrugada me hizo cuestionar todo en lo que creía. No quiero decir mi nombre, solo quiero que alguien escuche mi historia y entienda que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Era poco antes del amanecer. Me dirigía a la comandancia para iniciar mi turno, como todos los días. La ciudad aún dormía. Solo había unas cuantas luces encendidas en las casas y los postes de la carretera iluminaban la bruma matutina. Manejaba tranquilo, disfrutando esos minutos de calma antes del caos del día. Entonces, lo vi. A un costado del camino, un hombre estaba parado, completamente desnudo. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien bajo los efectos de alguna droga. Frené la patrulla y bajé del auto con la mano en la funda de mi pistola. «Oye, ¿todo bien?», grité. El hombre no respondió, solo me miró, pero había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir que no estaba viendo a un ser humano. Eran demasiado grandes, con un brillo extraño que reflejaba la luz de la patrulla de una manera antinatural. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y tenía una postura rara, como si estuviera forzándose a mantenerse erguido. Di un paso más y entonces él sonrió. No fue una sonrisa normal, fue una mueca amplia, exagerada, mostrando unos dientes que parecían más largos de lo normal. Su piel comenzó a estremecerse, como si algo debajo de ella estuviera moviéndose. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero ya no estaba seguro de querer la respuesta. De un momento a otro, el tipo se dobló sobre sí mismo con un crujido seco. Sus huesos sonaban como si se estuvieran rompiendo y reacomodando. Cayó en 4 patas y su piel empezó a oscurecerse, cubriéndose de un pelaje grueso. Sus extremidades se alargaron de manera antinatural y su cara se deformó en un hocico alargado con colmillos afilados. No era un hombre, no era un animal, era algo en medio de ambas cosas. Un nahual. Sentí un terror helado recorrerme la espalda. Mi instinto me gritó que corriera, pero mi entrenamiento me decía que desenfundara el arma. Lo hice y disparé sin pensarlo. La bala impactó en su hombro, pero no pareció afectarle. Solo dejó escapar un gruñido bajo y ronco, y entonces se lanzó hacia mí. Corrí hacia la patrulla y me metí de golpe, cerrando la puerta con un portazo. Apenas tuve tiempo de poner el seguro cuando la criatura se estrelló contra el vidrio. Sus garras arañaron el parabrisas, dejando marcas profundas. Sus ojos brillaban con un odio inhumano. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. La patrulla derrapó en la grava antes de salir disparada por la carretera. El monstruo corrió a mi lado por varios metros, manteniendo el ritmo del auto. Yo no podía creer lo que veía. Solo cuando llegué a la primera intersección y giré bruscamente, logré perderlo. Llegué a la comandancia con el pulso acelerado y las manos temblorosas. No dije nada. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Revisé la patrulla en busca de evidencia, pero las marcas en el parabrisas habían desaparecido. Solo quedaba un olor extraño, a tierra húmeda y sangre.
Desde aquella madrugada evito esa carretera, y cada vez que escucho a los ancianos hablar de nahuales, ya no me río, porque yo sé que son reales. Yo vi uno, y me vio a mí. Los llamaban fuegos de brujas, luces flotantes que aparecían en el monte durante la madrugada. Algunos decían que eran almas en pena, otros aseguraban que si las seguías, jamás regresabas. Yo nunca creí en esas cosas hasta esa noche. Nos mandaron a investigar después de que varias personas llamaran a la comandancia. Decían que había luces extrañas en el bosque, moviéndose entre los árboles, como si alguien estuviera haciendo señales. Unos aseguraban que era gente haciendo rituales, otros hablaban de brujas. Nosotros pensábamos que era un grupo de locos jugando con fuego. Éramos 3 en la patrulla. No diré nuestros nombres. Si alguien escucha esto, quiero que entienda que no estoy buscando atención, solo necesito desahogarme. Manejamos hasta donde terminaba el camino de terracería y nos bajamos con linternas y armas en mano. El aire olía a madera húmeda y tierra revuelta. No había viento, pero los árboles se mecían de forma extraña, como si algo invisible los empujara. «No se alejen demasiado», dijo uno de mis compañeros. Avanzamos entre la maleza, siguiendo los destellos de luz que aparecían entre los árboles. No parecían fuego común, sino algo más denso, como esferas de luz azulada que flotaban en el aire. Cada vez que nos acercábamos, se movían más adentro del bosque, como si quisieran que las siguiéramos. «¿Qué carajos es eso?», susurró uno de mis compañeros. «Fuegos fatuos», respondí, aunque no lo creía del todo. Había leído que eran gases del pantano que ardían espontáneamente, pero ahí no había pantanos, solo árboles retorcidos y sombras demasiado alargadas. Seguimos caminando hasta que encontramos algo que nos detuvo en seco. Era un círculo de piedras en el suelo, lleno de símbolos tallados en la tierra, y en el centro había huesos, no de animales. Eran humanos, pequeños, frágiles, eran de niños. El aire se volvió pesado. La sensación de ser observados nos caló hasta los huesos. Entonces escuchamos el murmullo. No era el viento, eran voces, susurros que venían de todas partes y de ninguna. «Nos largamos ya», dijo uno de los muchachos. Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces desaparecieron y la oscuridad se hizo total. Algo crujió entre los árboles. Luego, un sonido horrible, una risa áspera y hueca, como si viniera desde una garganta que no era humana. Corrimos. No miramos atrás. La patrulla estaba lejos, pero no nos importó. Solo queríamos salir de ahí. Los murmullos se convirtieron en gritos, y por el rabillo del ojo alcancé a ver figuras moviéndose entre los troncos, sombras deformes con extremidades demasiado largas. Cuando llegamos a la patrulla, nos encerramos y encendimos el motor a toda velocidad. En los espejos, vimos cómo las figuras se detenían al borde del bosque, mirándonos con ojos que brillaban como ascuas. Pensamos que habíamos escapado, pero nos equivocamos. A mitad del camino de regreso, las luces aparecieron de nuevo, flotando frente a nosotros en la carretera. González, el conductor, frenó de golpe. Las luces no eran como antes. Ahora se arremolinaban en el aire, formando figuras grotescas. «No te detengas», susurré. Pero antes de que pudiera reaccionar, la radio de la patrulla se encendió sola. Una voz distorsionada comenzó a hablar en un idioma que no entendíamos, un murmullo gutural que sonaba como si viniera desde otro tiempo, desde otro mundo. Los faros del auto parpadearon y la temperatura dentro del vehículo bajó drásticamente. «¡Nos están siguiendo!», gritó el otro compañero señalando por la ventana. Entre los árboles,
Las sombras se movían con rapidez, deslizándose en la oscuridad. No corrían, flotaban. No tenían rostro, pero sabíamos que nos miraban. Sentíamos su odio, su hambre. González pisó el acelerador y las luces se apartaron en el último segundo. No dejamos de acelerar hasta que vimos la ciudad a lo lejos. Al llegar a la comandancia, nadie habló de lo sucedido. Dijimos que no habíamos encontrado nada, que solo eran rumores, pero los tres sabíamos la verdad. Desde esa noche, cada vez que paso por ese camino, acelero sin mirar, pero a veces, al detenerme en un semáforo, en el reflejo del retrovisor, juro que veo esas luces observándome desde la distancia. Y entonces, el murmullo regresa. No es la primera vez que escuchábamos historias raras sobre Catemaco. Creo que mantendremos nuestros nombres como anónimos, ya que esta noticia la ocultamos a los medios y no queríamos preocupar a la gente de la ciudad. Como policías nos han tocado todo tipo de reportes, desde desapariciones hasta personas que dicen haber sido embrujadas, pero lo que vivimos aquella noche fue distinto, algo que nunca podríamos explicar. Nos avisaron de unos símbolos extraños en un callejón del centro. Decían que alguien había pintado figuras con lo que parecía sangre. No era la primera vez que pasaba. De vez en cuando, aparecían cosas raras en paredes y banquetas, pero esta vez la gente estaba asustada de verdad. Decían que quienes se acercaban al lugar sentían que algo los vigilaba. Fuimos 3 en la patrulla, pero todos sabemos lo que vimos. Cuando llegamos al callejón, lo primero que notamos fue el silencio. A pesar de estar en el centro del pueblo, no se oía nada. Ni perros ladrando, ni el murmullo de la gente, nada. Solo el sonido del motor apagándose y la sensación de que no deberíamos estar ahí. Bajamos con linternas y empezamos a revisar las paredes. Ahí estaban los símbolos. Eran figuras torcidas, incomprensibles. Algunas parecían ojos, otras manos alargadas con garras. En el suelo, alguien había dibujado un círculo con más símbolos dentro, como si fuera parte de un ritual. «Esto no es juego», murmuró uno de mis compañeros. Todos sentíamos lo mismo, una presión en el pecho, una incomodidad que no tenía explicación, como si el aire estuviera más pesado. Avanzamos en el callejón. De pronto, la temperatura bajó. No era el aire frío de la madrugada, era algo más. Una sensación helada que nos recorrió la espalda y nos erizó la piel. La linterna de uno de mis compañeros parpadeó y luego se apagó. La mía empezó a fallar también. «Regresémonos», dije, pero entonces pasó algo que nos dejó paralizados. Un golpe seco, fuerte, como si algo invisible hubiera caído del techo justo detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, pero no había nada, solo el callejón vacío y los símbolos brillando con la luz de la patrulla. Otro golpe, esta vez más cerca. Y luego, el sonido, un murmullo, bajo y áspero, que no venía de ninguna parte en específico. No eran palabras claras, sino susurros deformados como si alguien intentara hablar desde otro lado de la realidad. Apenas dimos un paso, algo nos empujó. No un golpe físico, pero se sintió como una fuerza invisible que nos hacía retroceder. La presión en el pecho se hizo insoportable y el aire se volvió denso, imposible de respirar, como si el callejón entero nos expulsara. Salimos corriendo. Nos subimos a la patrulla, alejándonos de ahí lo más rápido posible. Cuando regresamos a la comandancia, nadie habló del tema. ¿Cómo podríamos explicar lo que pasó? Esa noche aprendimos algo. En Catemaco, hay lugares donde la policía no puede hacer nada, lugares donde la lógica no sirve, y cuando algo te quiere fuera, es mejor no preguntar por qué.